Jacques Marie, que se especializa en erupciones violentas, queda muy impresionado. Desea tomar otra muestra. Al analizar estas cenizas, conocerá muchos datos sobre la composición del magma del vulcano. Las pruebas químicas demuestran que la composición de las cenizas arrojadas por el vulcano y el Tarberber es similar, lo cual sugiere que ambos volcanes se encuentran sobre la misma fuente de magma. Fue una erupción sumamente intensa que produjo unas nubes enormes de un color negro rojizo. Los gases atrapados en el espeso magma se fueron concentrando hasta explotar y lanzaron al aire nubes de fragmentos de rocas y de espuma de lava solidificada llamada piedra pómez. Las cenizas se formaron durante la explosión, cuando la roca y la lava se desintegraron en millones de partículas minúsculas. Aquí cayeron varios metros de ceniza en los primeros días de las erupciones. Al mismo tiempo cayeron lluvias torrenciales que formaron gigantescos torrentes, los cuales esculpieron estos asombrosos cañones. Escucha, Jacques Marie, ¿podrías tomar otra muestra en ese risco de allá? Aquí se observa la historia completa de esta violenta erupción. 1, 2, 3. Ya llegamos, eso es. Allá atrás se observa el hongo del volcán. La cima del volcán se yergue encima de este árido campo de cenizas. ¡Qué paisaje más desolado! Todo lo que queda de esos días de terror es un cráter de fondo plano de unos 50 metros de profundidad. El vulcano se encuentra muy pacífico ahora. Seguramente está inactivo. Una humareda tremenda que se elevó a 20 kilómetros de altura. Ahora reina una calma temible. Se formó un comité para los La damnificados. región de Caldera ha experimentado innumerables explosiones a lo largo de milenios. Los científicos aseguran que la actividad volcánica continuará durante muchos milenios más. Como su nombre lo indica, es una olla que siempre está a punto de rebosar su caldo catastrófico. Durante el camino de regreso, Patrice rompe el silencio con su armónica. Nos ofrece estos sonidos alegres, aunque irónicos en este lugar donde la naturaleza rugió antes con furia. El volcán está inactivo por ahora, pero ¿por cuánto tiempo? Los científicos, a pesar de todas sus observaciones y predicciones, no pueden saberlo con seguridad. Los volcanes de Papúa Nueva Guinea. Las grullas de Japón y sus pichones se vuelven a reunir en los campos donde suelen danzar, preparándose para un nuevo cambio, pues los vientos helados provenientes de la Rusia ártica ya soplan sobre la tierra. La época de penuria regresa para los habitantes de Hokkaido, pero para los visitantes que llegaron de Rusia se cierne. Suele a un joven de Buñol alcanzar su premio. Una vez que se logra bajar el jamón, se lanza un petardo. Dos desconcertantes que los científicos no pueden explicar.
Cuando se sumergen en el mar en busca de comida, descienden a sorprendentes profundidades que pasan los 500 metros. La resistencia de los pingüinos a la presión de la profundidad es un misterio fisiológico. Este constituye un interés particular para la ciencia. Ningún otro animal terrestre puede sumergirse a tales profundidades ni tan rápidamente y sobrevivir. Fascinado por estas sorprendentes aves, el Dr. Jerry Koyman ha explorado la Antártida durante los últimos 30 años. En el mar de Ross, a 1280 kilómetros del Polo Sur, se ha convertido en la autoridad sobre pingüinos emperadores luego de observarlos tanto sobre el hielo como debajo de él. Hiperventilan antes de sumergirse. Es divertido observarlos. Uno comienza y todos hacen lo mismo. Y nos damos cuenta de que van al agua. Respiran entonces con profundidad 4 o 5 veces y se sumergen. La investigación de Koyman sobre los pingüinos emperadores para la Fundación Nacional de la Ciencia lo ha llevado a reclutar a sus 2 hijos. Es un largo camino desde el frío océano hasta las playas del sur de California, donde vive Koyman, profesor del Instituto Scripps de Oceanografía, cerca de San Diego. ¿Cómo marcha todo? Ya casi terminamos. ¿Está funcionando? Sí, funciona bien. ¿Lo controlaron? Todo está en orden. Magnífico. Carlton Koyman, zoólogo, dirige la expedición de buceo. Su hermano Tori maneja la tecnología de rastreo. El equipo emplea un instrumento que, una vez adherido al pingüino, lo convierte en un laboratorio móvil. Y aquí tenemos un tablero de circuito con un microprocesador incluido. Sobre la superficie puede verse el transductor de presión que mide el tiempo que pasa el pingüino bajo el agua y la profundidad a la que desciende. Y cuando regresa, este sensor habrá captado toda la información que buscamos y podremos conectarlo a nuestra computadora portátil. Así es como sabemos que descienden a más de 500 metros y que permanecen sumergidos durante más de 22 minutos. Todo gracias a esta unidad que nos da esos datos. Para minimizar la tensión que los humanos podrían causarle a los pingüinos, los hermanos también desarrollaron un método rápido y eficiente para adherir los microprocesadores: pegamento. Teníamos que desarrollar un proceso rápido y sencillo y lo logramos. Empleamos un pegamento de 5 minutos que colocamos en el microprocesador y luego adherimos al lomo de los pingüinos. Luego regresaron al agua. Los rótulos solo duran un año. No se despegan en el agua, pero caen durante la temporada de apareamiento cuando los pingüinos cambian su plumaje. Un avión de la base estadounidense en la estación McMurdo transporta a los Koyman sobre el continente de glaciares y deshielos hacia el lugar donde armarán el campamento. Permanecerán allí durante 2 meses. Nunca se está muy cómodo allí y permanecemos durante 1 o 2 meses. Así que cuando recién llegamos, nos preguntamos qué estamos haciendo en ese lugar. Aislados del resto del mundo, Jerry y sus hijos observarán una forma de vida en el hielo que el resto de nosotros nunca verá: los pingüinos emperadores. Tecnología submarina. Para los exploradores del Ártico como los Koyman, enfrentar los elementos es una experiencia dura. Para los emperadores, sin embargo, las cosas son más naturales. Están cubiertos con una impresionante manta de plumas. La Antártida no es un lugar para todos. Tenemos tiendas que calentamos por periodos, por ejemplo, mientras cocinamos, pero el resto del tiempo nuestras tiendas están muy heladas. Y si no fuera por los sacos de dormir, nunca podríamos soportarlo. Y tampoco hay alivio bajo la superficie. Para sobrevivir a las heladas aguas deben usar trajes inflables para mantener una capa de calor cerca del cuerpo. Mientras se preparan para bucear bajo el hielo, Carlton y el Dr. Paul Ponganis, médico y biólogo, emprenden el largo proceso de vestirse. Se concentran en las capas de protección de sus trajes espaciales acuáticos. Es el único margen de seguridad que los protege de la frontera del congelamiento. Amor fraternal. El agua tiene una temperatura de 2 grados bajo cero. ¿Todo bien? Sí. Se lanzan al agua.
Nuestros buceos en la Antártida suelen durar desde media hora hasta 45 minutos. Llevamos 20 kilos de peso con nosotros cuando tenemos estos porque cuando hay más aire se produce más flotación. Y si se nos rasgara el traje o una foca nos mordiera o algo similar, todo este peso nos enviaría directo al fondo. Y con el fondo a 300 metros de profundidad, la muerte es segura. Pero los riesgos valen la pena. El equipo ha presenciado comportamientos de los pingüinos emperadores que nadie más ha visto. Los pingüinos son increíbles atletas. Se deslizan graciosamente a 24 kilómetros por hora, empleando sus alas como propulsores y sus patas como timones. Al alcanzar los 500 metros de profundidad, sus cuerpos soportarán una presión de 360 kilogramos por centímetro cuadrado. Todo cambia, nada es estable. El ritmo cardíaco se altera, la presión sanguínea cambia. Los pingüinos emperadores realizan entre 100 y 200 zambullidas por día. Por lo tanto, la presión los golpea constantemente y sin embargo no le produce efectos debilitantes. Para que el equipo pueda observar a los pingüinos por más tiempo, introducen un habitáculo bajo la capa de hielo. El habitáculo está cerrado herméticamente, así que aunque el hielo se forma rápidamente, la persona dentro permanece seca y levemente abrigada. Los buceadores han aprendido a dejar el agua en cuanto sienten escalofríos. A diferencia de los pingüinos, la salida a la superficie no es tan sencilla. Tengo la mano entumecida. No puedo estar abajo más tiempo. Durante su último viaje, los Koyman hicieron un sorprendente descubrimiento. La radiotelemetría ligada a los satélites demostró que los pingüinos emperadores nadan más de 500 kilómetros en un solo viaje en busca de alimento para sus crías. Esa es la señal que esperamos cuando rastreamos pingüinos. Y recuerden que trabajamos con colonias de 60.000 pingüinos y que todos lucen iguales. Así que pueden imaginarse los problemas que tendríamos para identificarlos. Pasaríamos años intentando encontrar el mismo instrumento. La investigación pionera de Jerry Koyman abrió las puertas de un mundo submarino secreto. Sabemos que estamos presenciando aspectos del mundo submarino que muy poca gente puede ver. Explorar ese ambiente en busca de pistas para la ciencia médica requiere hacer preguntas y el valor de vencer los obstáculos del frío intenso y el aislamiento. Al enfrentar los límites, los Koyman buscan las respuestas para nuestra propia supervivencia en las conductas de los pingüinos. Logros de la más avanzada tecnología La superficie de la Tierra, en donde el calor y la presión extremos transformaron carbono en brillantes cristales. En el transcurso de millones de años fueron arrancados de la faz de la Tierra por las aguas del poderoso río Orange. Finalmente fueron a descansar en el mar. Allí, enterrados bajo grava y arena, llevan miles y miles de años ocultos. En el proceso de búsqueda de estos diamantes, lo que se procura dentro del agua son grietas, hondonadas, cuevas, cuencas colectoras que observan la escabrosidad del litoral. Podrán verlo claramente, esta no es una playa abierta ni extensa. Es obvio que las cuencas colectoras solo se encuentran en litorales escabrosos. La escabrosidad de esta costa hace que el buceo en busca de diamantes sea una de las profesiones más peligrosas de la Tierra. El mar en sí es un enemigo potencial. La densa niebla, los violentos vientos y el fuerte oleaje mantienen a los botes diamanteros anclados durante más de 300 días al año. Muchos de los buzos que buscan diamantes también son expertos surfistas. Por lo general, los días malos para bucear son buenos para surfear. Practico el surfing y el windsurfing. Obviamente este último es mejor aquí. Es el rey en el suroccidente de las Ares. Algunos días se alcanzan 50 o 60 nudos fácilmente. Para todos aquellos que trabajan en el mar, los informes meteorológicos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y en los pocos días al mes en que los informes son buenos y los hombres pueden ir a trabajar, se enfrentan a tremendos riesgos submarinos.
rocas que caen, equipo peligroso, procedimientos arriesgados. Mi peor experiencia fue cuando mientras trabajaba vi morir a un amigo. Él estaba junto a mí, debajo de una roca grande. Trabajaba sobre la boquilla, estábamos cerca. De repente una roca le cayó encima, pero pensé que no era nada serio, que la iba a levantar y listo. Sin embargo, dejó de respirar. Se han presentado casos donde han caído rocas sobre personas. Y lo único que se puede hacer es... De ahí la construcción de varias de las estructuras de impresionante ingeniería que se hayan visto. La presa más grande del mundo, la de Itaipú en Paraguay, tiene suficiente agua como para llenar 70.000 millones de tinas de baño. En Egipto, una nueva presa representó la operación de rescate en los templos antiguos. Los viejos templos Fali, de 3.000 años de edad, fueron llevados piedra por piedra, lejos del río Nilo, para hacer espacio para la colosal presa de Asuán. Los templos fueron rearmados cuidadosamente, lejos del daño que pudiera provocar el proyecto, que además tomó 20 años en completarse. La mayoría de las presas son demasiado altas para subirlas, incluso para el atlético salmón. Por ello, varias tienen escaleras para peces que convierten el ascenso en etapas manejables. Sin embargo, es el hombre el que tiene que salvarse del más famoso río norteamericano. Las aventuras en balsa sobre el Mississippi de Huckleberry Finn, eludiendo serpientes y atrapando bagres, no fueron nada comparadas con la última y mayor amenaza del río. El Mississippi está ajustando lentamente su curso y pudiera unirse a un río paralelo menor, una bifurcación que dejaría a Nueva Orleans y a Baton Rouge secos y en lo alto. Se ha recurrido al cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense para corregir este caos, pero el poderoso Mississippi ha resultado imparable. Mientras que la razón del hombre entra en batalla contra el poderío del río y crea presas y reservas, el resultado es una imagen del río extraña y por demás fantasmal: la aldea anegada. Las reliquias de una comunidad perdida. Esto resulta en uno de los mitos más fantasmales. La campana continúa sonando desde las profundidades. No hay hábitat en la Tierra que se exprese en formas más extremas que el río. Los rápidos del río ocurren cuando el río fluye de fuerte a suave, pasando por rocas más erosionadas. Es una de las fuerzas más poderosas y temidas sobre la Tierra. Acabar con grandes pedruscos al paso de grandes volúmenes de agua a través de estrechos canales. Pero el movimiento del agua más espectacular ocurre en cualquier lugar del curso del río, cuando cae abruptamente a un nuevo lecho: las cataratas. A veces cae a distancias colosales. La catarata del Ángel en Venezuela cae a 1000 metros de un borde 2 veces la altura del Centro de Comercio Mundial de Nueva York. Y allí, donde la naturaleza es más extrema, el hombre lucha por conquistarla. O quizás deberíamos decir mujer. Annie Edson Taylor fue la primera persona en lanzarse por las cataratas del Niágara y sobrevivir. Solamente 6 personas más han igualado su hazaña. Annie fue conocida como la Sirena de la Neblina. Los ríos nos proporcionan otras maravillas recreativas. Las crecidas ocurren cuando la marea primaveral empuja el agua río arriba, a veces a velocidades de 62 kilómetros por hora. Pero las crecidas no son lo único que va contra la corriente del río. Tampoco son los humanos los únicos que retan su poderío. La tortuga cabeza grande del sudeste de Asia tiene el raro hábito de subir cascadas. Este pequeño reptil utiliza su larga cola para apoyarse mientras trepa por la cascada, como el más osado de los montañistas. Pero incluso la valiente tortuga lo pensará 2 veces antes de atreverse con esta maravilla natural.
Las enormes cataratas de Iguazú en Brasil son en realidad 275 caídas que se conjuntan en una inmensa cortina de agua que abarca una porción de terreno de más de 4 kilómetros de ancho. La delta señala la muerte del río, el final del viaje. Es la frontera entre el agua dulce y la salada. Pero este final también es un nuevo principio. El viaje del río es circular. Esta banda que fluye y vive se une con el mar solo para volver a nacer. El agua ya está elevándose como humedad y caerá por el viento en el altiplano, para caer como lluvia e iniciar nuevamente el gran viaje. Los descubrimientos en China revelaron nueva evidencia acerca del origen de las plumas. Aquí los científicos hallaron plumas primitivas sobre dinosaurios que claramente no podían volar. Los artistas modernos solo pueden presumir cuál pudo haber sido el aspecto de los dinosaurios emplumados. Pero ¿por qué empleaban las plumas y por qué aparecieron? En realidad, se han propuesto varias hipótesis y teorías para el origen de las plumas. Algunas dicen que pueden haber evolucionado en un contexto de aislamiento para aislar el cuerpo de un animal cuya sangre se volvía caliente o en un contexto de ostentación. Un plumaje adornado y colorido puede haber evolucionado para atraer una pareja, una estrategia que aún es aparente en muchas aves. O quizá un descenso en la temperatura terrestre forzó el brote de las plumas de los terópodos para mantener su propio calor corporal, así como para mantener tibios sus huevos. Aunque tuvieran plumas, ¿eran esas antiguas criaturas capaces de ejecutar las características más típicas de las aves, como volar? El vuelo impulsado por las alas parece fácil y natural para un ave, pero es sorprendentemente difícil de conseguir. El doctor Ted Goslow y el estudiante Sam Poor estudian cómo vuelan las aves. Muy bien, procedamos a ubicarla y ponerla en movimiento. Aquí va. El doctor Goslow empezó sus experimentos en un túnel de viento hace más de 10 años. En ese entonces, para hacer más lenta la acción, empleaba 2 cámaras de alta velocidad para captar al ave en cámara superlenta. Pero incluso con película de emoción lenta, aún había un problema. Las alas tienen muchas plumas. Cuando el ala tiene todas sus plumas y aletea en el aire, es difícil encontrar los componentes del esqueleto. Por ello, él y sus colegas diseñaron una brillante solución, una película de rayos X de alta velocidad. La primera vez que vimos los rayos X quedamos asombrados, porque como puedes ver en la película, en particular desde la parte superior, a uno lo impresiona de inmediato que volar parece muy similar a nadar. Implantaron diminutos marcadores de acero en puntos anatómicos claves del ave y pudieron observar con precisión cómo se mueven las alas durante el vuelo. Para los científicos que buscan el origen del vuelo en los dinosaurios, esta película fue una revelación. Los aletazos de un ave tienen casi exactamente el mismo movimiento de un velociraptor sujetando a su presa. Sus brazos eran muy largos, podía llevarlos hacia atrás y correr así. Luego, si necesitaba sujetar algo, los extendía y sujetaba las presas. Entonces, un movimiento que comenzó como un movimiento depredador en esos raptores del Parque Jurásico, se convirtió en lo mismo, o casi en el mismo movimiento, algo que propulsa al ave en el aire. El movimiento depredador del velociraptor se refleja en el vuelo de las aves modernas. Y aunque los científicos no saben qué dinosaurio fue el primero en volar, pueden ver en los fósiles las herramientas que convertieron para el vuelo. Los huesos huecos y livianos,
el movimiento depredador del velociraptor y las plumas de los recientes descubrimientos chinos. Para la época en que el Archaeopteryx entró en escena, era una especie veloz, aleteaba y ya tenía plumas. Las plumas están ahí por una razón que no tiene relación con el vuelo. Pero cuando las plumas y el golpe de alas se encontraron en el mismo animal, de repente pudo remontar el vuelo. Desde la majestuosa águila calva hasta nuestros emplumados amigos del jardín, las aves llevan consigo el legado de un distante pasado. Son los dinosaurios modernos. Discover Magazine. Extraterrestre. Hace miles de millones de años y a varios años luz de distancia, se presenta una catástrofe en otro planeta lleno de vida. ¿Significa una muerte cierta? ¿O uno de estos fragmentos podría actuar como nave espacial, llevando esa vida a un nuevo hogar? El fragmento tendría que ser capaz de tolerar el frío extremo, sobrevivir sin oxígeno durante millones de años y soportar el ardiente calor de un reingreso. ¿Pudo haber brotado la vida en la Tierra de una semilla extraterrestre? La ciencia reconoce dos formas de vida. Una es la de bacterias y hongos, la otra la de plantas y animales. Sin embargo, los científicos han descubierto recientemente una tercera forma de vida llamada arquea. Un microbio unicelular lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a un viaje a través del espacio y a las duras condiciones de la Tierra primigenia. Se descubrió por primera vez aquí, en Yellowstone, hogar del viejo fiel. Para biólogos como Eric Mathur y Martin Keller, es más que un parque nacional. Es una puerta de entrada al antiguo pasado de la Tierra. El mejor lugar para obtener una buena visión de cómo era la Tierra hace 4.000 millones de años es Yellowstone. Hay muy pocos lugares así en la Tierra. Hace 4.000 millones de años la Tierra era un lugar mortífero. Los científicos creen que casi no había oxígeno. El agua estaba contaminada por químicos venenosos y el planeta era insoportablemente caliente, un medio ambiente preservado en las fuentes termales de Yellowstone. Veamos. Esto se ve bien. Caminar entre ellas es peligroso. Algunos estanques son tan corrosivos como el ácido de batería hirviente. Cualquier planta o animal con la mala suerte de caer en uno de ellos muere. Fue solo hasta los años 60 cuando unos biólogos que buscaban pistas sobre el origen de la vida observaron por primera vez estos estanques tóxicos y realizaron el impresionante descubrimiento que estaban llenos de microbios vivos. Es un descubrimiento bastante reciente que existe vida a estas temperaturas tan altas, y al principio no fue aceptado por ningún microbiólogo del mundo. Las arqueas unicelulares resultaron ser uno de los descubrimientos más importantes de la biología moderna. Los análisis genéticos revelaron que son fósiles vivientes, quizá tan antiguos como la misma vida en la Tierra. Estos organismos son muy primitivos. De hecho, pueden estar emparentados con los organismos que habitaron en la Tierra hace 4.000 millones de años. Los científicos ahora creen que todas las plantas y animales evolucionaron de las antiguas arqueas. De este hostil y primitivo medio ambiente han surgido pruebas fundamentales del origen de la vida en la Tierra. Las lecciones de Yellowstone condujeron a los biólogos a buscar arqueas en otros hábitats más extremos y primigenios. A 3.600 metros bajo la superficie marina, estas extrañas formaciones geológicas bombean metal fundido mezclado con agua salada. Son como géiseres subacuáticos y se les llama respiraderos negros humeantes o chimeneas.
El calor de los respiraderos eleva las temperaturas de las aguas marinas de los alrededores a temperaturas tropicales y exóticas criaturas establecen su hogar en esta estrecha zona de calor. Pero en el interior de los respiraderos el ambiente es tan duro que hace parecer los estanques de Yellowstone el jardín del Edén. ¿Sería posible que algo pudiera vivir en el interior de tales respiraderos? A fin de averiguarlo, unos científicos del Instituto Oceanográfico Woods Hole emplean un submarino con capacidad para 3 personas, capaz de sumergirse a más de 3 kilómetros hasta el lecho marino, bajo miles de libras de presión. Con los manipuladores robot del submarino rompen un pedazo de un respiradero activo y lo preservan en una cámara de presión. Los resultados del interior de la muestra son asombrosos. Los científicos encuentran arqueas. Estas arqueas son capaces de sobrevivir a temperaturas extremadamente altas. Viven cómodamente a 110 grados centígrados, batiendo todos los récords. Pero pueden sobrevivir a temperaturas aún mayores. Las resistentes arqueas pueden soportar más que las temperaturas altas. Los respiraderos humeantes a menudo están muy apartados entre sí, pero las arqueas pueden flotar entre ellas, sobreviviendo a las heladas aguas de los alrededores. Podemos tomar estas arqueas y colocarlas en nitrógeno líquido a temperatura de varios cientos grados bajo cero, y sobreviven sin ningún problema. La evidencia de Yellowstone y los respiraderos humeantes sugieren que alguna forma de vida podría ser capaz de sobrevivir a un viaje interplanetario. A conquistar los miedos del anterior. Llagas, aftas. Dentro de un meteoro, un antiguo astronauta como la arquea puede haber sido capaz de tolerar el frío extremo de un viaje espacial. También pudo haber soportado el extremo calor generado en el curso de una caída a través de la atmósfera terrestre. Pero ¿pueden las arqueas sobrevivir sin oxígeno o alimento durante un viaje de 1 millón de años de duración a través del espacio? La respuesta puede hallarse en las profundidades del interior de la corteza terrestre. El científico Frank Chappell y un equipo de taladradores están buscando arqueas que vivan en las profundidades del subsuelo. De todos los inclementes hábitats en los cuales se han hallado arqueas, este es el más deteriorado. Algo característico de estos medioambientes es que son muy pobres en nutrientes. Han estado sepultados durante muchos millones de años y no contienen mucho carbono ni nutrientes para alimentarse. Por eso estos microorganismos se han adaptado para lograr metabolizar el alimento a un ritmo extremadamente bajo y de hecho el más bajo que hemos podido medir en la Tierra. Estas arqueas del subsuelo sobreviven viviendo su vida en cámara lenta, exprimiendo cada milésima de energía que pueden de la densa arcilla que los encierra. ¿Ese es el núcleo que enviaron? Derek Lovelly, microbiólogo de la Universidad de Massachusetts, extrae arqueas vivas de las muestras de núcleo que envía Frank Chappell. Ha descubierto que el profundo subsuelo tiene mucho en común con otros hábitats de las arqueas. Una característica común de ambientes como Yellowstone, los respiraderos humeantes y el profundo subsuelo terrestre es, en primer lugar, la temperatura. Son extremadamente calientes. También son anaeróbicos. En otras palabras, ahí no hay oxígeno. Son medioambientes muy extraños comparados con aquellos en los que vivimos. Al estudiar estos antiguos organismos, Lovelly y su laboratorio han realizado un importante descubrimiento. Ya saben cómo las arqueas pueden sobrevivir sin oxígeno. Lo logran dependiendo de uno de los elementos más comunes en el universo. Hemos descubierto que invariablemente todos esos organismos tienen la capacidad de criarse utilizando el hierro.
De hecho, lo emplean igual que nosotros empleamos el oxígeno, es decir, respiran hierro. Es interesante porque los geólogos nos dicen que en la antigua Tierra no había oxígeno, sino hierro. Por lo tanto, es probable que estos organismos respiradores de hierro hayan sido una de las primeras formas de vida en la Tierra. El extraño metabolismo de las arqueas produce otra tentadora pista acerca de la llegada de la vida a la Tierra. Cuando la arquea se mezcla con una solución de óxido de hierro o simple óxido, respira óxido y excreta un compuesto de hierro diferente llamado magnetita. Es fácil ver evidencia de la transformación química, porque de los dos compuestos de hierro, solo la magnetita reacciona a un campo magnético. Y granos superfinos de magnetita como estos, excretados por la arquea, se han encontrado en antiguos meteoritos. No sabemos si las arqueas viajaron o no a la Tierra en el interior de un meteoro. Pero sí sabemos que este extraño y tenaz microorganismo parece estar misteriosamente bien adaptado para sobrevivir a un largo viaje a través del cosmos. Puede tolerar el helado frío del espacio profundo, soportar el calor de una caída a través de una atmósfera planetaria y sobrevivir sin oxígeno al respirar hierro, ingrediente principal de los meteoros que llovían sobre la Tierra cuando por primera vez apareció la vida. Porción de barro. Colburn dice que el lodo básico es una simple combinación de agua y suciedad. La textura del barro puede ser líquida como una sopa o convertirse en un duro y hasta letal fango. Tienes que pensar en el lodo como si fuese melaza o como miel, una sustancia que tiene viscosidad y que por consiguiente, cuando intentas derramarla, se vierte muy lentamente. Colburn explica que el lodo profundo puede ser peligroso, como en las películas. Puedes ahogarte en el lodo, así como te ahogas en una piscina. Si el barro es lo suficientemente profundo, entonces puedes hundirte. Green y los otros competidores están conscientes de los peligros que enfrentarán en la carrera de este año. Tendrán que desafiar los caminos más difíciles de la frontera guatemalteca en América Central. Existen decenas de ríos indómitos que pueden evitar que los equipos completen su recorrido de 2.000 kilómetros en 3 semanas. Pero el mayor obstáculo es, sin lugar a dudas, las gruesas y pesadas capas de lodo. La técnica que utilizan los conductores para evitar hundirse en el barro es simple, pero requiere de práctica. Cuando las ruedas comienzan a girar, el conductor frena, a la vez que lentamente pisa el acelerador. Luego, cuando disminuyen las revoluciones, va soltando el freno, permitiéndole a las ruedas aferrarse al suelo. Los primeros kilómetros por la frontera guatemalteca son tranquilos, a medida que la caravana pasa por las aldeas cercanas a la selva. Sin embargo, se trata literalmente de la calma que antecede a la tormenta. Trabajo en equipo. Estamos en esto. Será una larga noche. El viaje ahora se mide en metros en lugar de kilómetros por hora. La carrera va a paso de tortuga. La lluvia se detiene, pero la carretera es imposible. La única esperanza es el cabrestante frontal del vehículo. Con una correa se ata un cable a un árbol y así se logra sujetar al Land Rover. El cabrestante empuja el vehículo y lo saca del lodo. Solo se han cubierto 480 kilómetros en 11 días. En un poco más de una semana deberán recorrer los 1.520 kilómetros restantes para llegar a la meta. Cuando se encuentra un tiempo libre dentro del extenuante cronograma de la carrera, todos intentan tomar un descanso. Los equipos decidieron trabajar unida, que los equipos construyeron con balsas de goma y pedazos de madera. El vehículo de Daphne Green es el primero en realizar el peligroso cruce. El río es salvado, pero ahora las empinadas riberas le presentan a Green y a los otros una nueva serie de problemas. ¡Vamos! No, no. A la derecha. Las riberas del río son demasiado blandas y resbalosas como para que los vehículos puedan treparlas. Una vez más, el equipo pone sus esperanzas en el cabrestante, pero ¿serán lo suficientemente fuertes para la tarea?
Unas llantas especiales con unas salientes hacen las veces de pequeñas palancas para que así el vehículo pueda aferrarse al suelo. Finalmente, es posible ver la línea de llegada. Un equipo alemán es el ganador del día. Sin embargo, Green y todos los demás sienten que la trayectoria bien valió el esfuerzo. La vida está más relacionada con las posibilidades que con las limitaciones. Y yo creo que si tú sabes que algo es seguro, nunca te sentirás forzado a crecer y nunca darás todo de ti. El barro es la sorprendente y simple sustancia que puede desafiar al espíritu humano e impulsarlo a seguir adelante y a perseverar. Como un simple beso cubre el rostro de un hombre con un rojo brillante. La misma tecnología sorprendente nos muestra cómo el aire caliente de un secador puede tornar el cuero cabelludo de una persona en un intenso púrpura. Lo que están viendo no es una fotografía trucada. Esta increíble tecnología se llama termografía. La misma nos permite ver cómo una taza de café cambia el color de la lengua de un hombre de un intenso verde a un púrpura profundo. Todas las cosas despiden calor en forma de radiación. Pero cuando a simple vista vemos a este hombre haciendo abdominales, las radiaciones que emite son invisibles debido a que forman parte del espectro infrarrojo de la luz. Ahora veremos al mismo hombre mientras se lo graba con una cámara térmica. Utilizando los colores rojos para identificar lo caliente y los azules para el frío, esta tecnología ilustra los cambios de temperatura y nos permite ver el espectro infrarrojo. El Dr. Charles Bateman es el director del Centro de Análisis de los Procesos Infrarrojos en el Instituto de Tecnología de California. Con las imágenes infrarrojas lo que estamos descubriendo es el hecho de que todo libera calor. Aunque los objetos puedan lucir muy simples, una parte de ellos estará más caliente y la otra más fría. Los colores que resplandecen hablan del objeto en sí mismo. Después de conducir esta bicicleta por media hora, ciertas partes del cuerpo humano se encuentran más calientes que otras. Los azules y los verdes denotan las temperaturas más frías que aquí se ven en las rodillas y en los pies. Sin embargo, las áreas sometidas a un mayor esfuerzo físico impregnan la pantalla con colores que van del púrpura al rojo. Las cámaras térmicas están equipadas con sensores especiales que detectan las radiaciones de calor o luces infrarrojas. Esta cámara puede reconocer la más leve diferencia de temperatura en centésimas, como la existente entre las huellas de estos gatitos. Los militares de Estados Unidos han utilizado las imágenes térmicas desde la Segunda Guerra Mundial. Como la cámara solo depende del calor para funcionar, es capaz de atravesar la oscuridad de un campo de batalla, permitiéndole a los soldados ver a sus enemigos a grandes distancias. Ahora, esta tecnología se está aplicando a la vida civil. Bien, aquí viene. Un humo denso es utilizado para realizar una prueba en California. Listo. Aquí, las llamas son intencionales y sirven para crear una verdadera situación en donde se lucha contra el fuego. En este caso, el bombero equipado con una cámara infrarroja avanza lentamente dentro de la atmósfera cargada de humo. Su objetivo es encontrar a una víctima humana. ¡Listo! El capitán de bomberos Mark Fasick ha batallado contra los incendios durante más de 20 años y, como él suele decirlo, lo ha hecho a ciegas. Uno no ve nada. Estás en el medio de una situación realmente calurosa y debes entrar en esa atmósfera donde nada puede sobrevivir y debes encontrar a alguien que probablemente esté muriendo o herido. Aquí es donde realmente ayuda la cámara. Confirma si tienes una víctima. Negativo, no hay víctimas, era una máscara de humo. La cámara nos muestra los cuerpos más fríos del equipo de bomberos a medida que continúan su búsqueda dentro de la habitación. El fuego y el humo se ven completamente blancos, mientras que los objetos y las personas lucen grises. El bombero con la cámara térmica puede ver aquello que es invisible para el resto del equipo. Tengo una víctima, tengo una víctima. Debajo de la mesa y de las sillas, una víctima se hace claramente visible. Vi a alguien en el suelo. Gracias a la termografía, toda la búsqueda y el rescate duró 45 segundos. Hubo muchos rescates en donde caminamos cerca de las víctimas, 2, 3, 4 y 5 veces. Y en algunas ocasiones ni siquiera las reconocimos o encontramos. Esta cámara nos permitirá salvar personas.
Si salva una vida, entonces valdrá la pena. La termografía también está salvando vidas dentro de las salas de operaciones. Los doctores del Hospital General de Massachusetts, en Boston, están llevando a cabo una cirugía de corazón para reemplazar una arteria obstruida. El desafío es estar seguros de que la sangre fluirá libremente a través de la nueva arteria. Debido a que es imposible detectar una obstrucción bajo la luz visible, las consecuencias podrían ser fatales. Una visión térmica muestra cómo cambia la coloración de la nueva arteria de gris a blanco a medida que la sangre fluye por la sección operada. Los doctores pueden decir, sin temor a equivocarse, que la operación ha sido un éxito. La termografía también ayuda a los científicos a observar más profundamente el universo. La investigación del Dr. Beckman, en combinación con la NASA, está revelando el nacimiento de nuevas estrellas, planetas y galaxias. Esta es la nebulosa de Orión. Si sales y miras por ti mismo el cielo nocturno durante el invierno, pero si tomas una imagen infrarroja, verás una constelación completamente diferente. Verás gigantescas nubes de gas y polvo, en donde las estrellas están en proceso de formación. Beckman cree que semejantes imágenes están poniendo en evidencia a nuevos planetas, los cuales podrían proveer energía, minerales e incluso vida. La termografía nos brinda una nueva y brillante visión para el futuro. Al permitirnos ver lo invisible, esta tecnología nos ayudará a entender mejor nuestro universo y también a nosotros mismos. El aliciente de la tragedia es la compasión que sentimos por los demás. En la mayoría de la gente despierta un sentimiento de empatía por los seres humanos que están sufriendo y entonces dirán, por favor, que Dios los ayude. La doctora Worth dice que nuestras reacciones a las increíbles escenas de desastres como la del accidente de este avión B-52 no son solo emocionales, sino también físicas. Para demostrarnos gráficamente cómo los desastres que vemos por televisión afectan nuestros cuerpos, la doctora prepara un experimento para un mundo de maravillas. Se seleccionan varios televidentes al azar. A cada uno de ellos se les mide el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Luego la doctora Worth comienza a mostrarles una cinta con desastres como el terremoto de Kobe en Japón y la explosión del transbordador espacial Challenger. A medida que observan las películas, los monitores registran un sustancial e inmediato aumento en el ritmo cardíaco en más de 9 pulsaciones por minuto. La doctora explica que dicha respuesta nos indica que aunque los televidentes no están en peligro, reaccionan como si lo estuvieran. El cerebro de cada espectador produce cambios físicos en sus cuerpos, preparándolos para responder al peligro percibido y así poder sobrevivir. Es el síndrome de la pelea o de la huida. Es decir, la adrenalina correrá por el cuerpo y el cuerpo se preparará para defenderse o para huir de la escena. Gwendolyn Parrish participó de la prueba y ella se sintió perturbada y emocionalmente afectada mientras miraba el desastre en la ciudad de Oklahoma producido por una bomba. Se relaciona con la naturaleza humana, ¿sabes? Y es muy difícil darle la espalda a una tragedia, porque podría ser tú. Vincent DeSantis sintió una particular y fuerte ansiedad mientras veía la tragedia del Challenger. A pesar de que movía su cabeza mostrando su desagrado, no pudo dejar de mirar el accidente. Cuando lo vi por primera vez, lo debo haber visto 2 docenas de veces, una y otra vez. No podía creer que hubiera sucedido. No lo quería creer. Obviamente hubo una falla principal. La doctora Worth dice que hay una razón por la cual las personas se sienten atraídas a ver las mismas escenas de desastres una y otra vez. Inconscientemente ellos no quieren creer que fue verdad. Queremos negar que esas cosas puedan pasar. Siempre nos decimos, por favor, que el final sea diferente, que sea diferente. Según lo destacan los doctores Worth y Blumenfield, el resultado más sorprendente del experimento fue que las imágenes del terremoto de Los Ángeles no afectaron físicamente a las personas que viven en esa ciudad. Mientras miraban las tomas del desastre, sus pulsaciones prácticamente no se elevaron. ¿Hay alguien allí? Ellos vivieron el trauma de Los Ángeles y conocen el final. Saben que todo salió bien.
Blumenfield dice que como el cerebro ya ha procesado ese desastre, no hay razón por la cual los ciudadanos de Los Ángeles deban experimentarlo nuevamente a nivel inconsciente. Las investigaciones demuestran que ver un desastre en forma repetida puede ser una experiencia positiva. El trabajo de los doctores Wirth y Blumenfield está esclareciendo la forma en cómo reaccionamos durante estas situaciones. Si sabemos qué nos moviliza en momentos de crisis, podremos ser capaces de prepararnos mejor para afrontar situaciones peligrosas y sobrevivir a ellas. Es todo por hoy. Acompáñennos en otras sorprendentes historias. Soy Michael Dorn para Un Mundo de Maravillas. En un amanecer como este, hace más de 100 millones de años, los dinosaurios se levantaban para saludar al sol. Eran diferentes a cualquier otro dinosaurio jamás encontrado, y sus huesos revelan nueva evidencia de cómo su clase llegó a reinar la Tierra. Esta es Australia, una vez un pequeño puesto de avanzada de la paleontología, ahora una nueva frontera de descubrimiento de dinosaurios. Los fósiles de dinosaurios se encuentran solo en rocas de una cierta edad, y la mayor parte de Australia es mucho más antigua que esa época lejana. Sin embargo, aquí en las escarpadas riberas de Victoria se han encontrado sedimentos cretáceos hasta de 1 millón de años de edad. El paleontólogo Tom Risch del Museo de Victoria y un dedicado grupo de buscadores de fósiles han estado explorando estos lechos de rocas por más de una década. Es una empresa traicionera. Empacando todos sus elementos, el equipo desciende los riscos de 90 metros hasta el lugar de su excavación. Norteamericano de nacimiento, Tom vino a Australia con su esposa Pat, una compañera paleontóloga, a investigar hallazgos poco comunes de fósiles de aves. Quiero bajar a esa playa, vamos. Pero comenzó a descubrir fósiles por sí solo, y sus hallazgos fueron tan espectaculares que el terreno fue bautizado la Ensenada de los Dinosaurios. Hoy la Ensenada de los Dinosaurios está en la costa sur de Victoria, al occidente de Melbourne. Pero hace 110 millones de años, en la cúspide del Cretáceo, Australia misma estaba bastante al sur. En conjunto con la Antártida, formaba el resto de la gran masa sur de tierra de Gondwana. África, India y América del Sur ya se habían dirigido al norte. Pero la Ensenada de los Dinosaurios seguía dentro del círculo antártico, detrás de un gran río que marcaba los límites entre los dos últimos continentes. Una gran llanura boscosa yace perdida debajo del Océano Sur, una planicie en donde dromesaurios de ligeras patas cazaban sus presas. Los alosaurios otrora merodearon la orilla del río, mientras los ipsilofondóntidos nerviosamente pastaban en las cercanías. Fue un grupo de criaturas que la Tierra nunca verá de nuevo. En las montañas cercanas, los arroyuelos corrían a través de frescas selvas lluviosas de coníferos y helechos, arrastrando sedimentos a las llanuras. Los huesos de los dinosaurios se asentaron en el cieno, hundiéndose cada vez más en el sedimento acumulado. Aquí esperarían unos 100 millones de años para ser encontrados. Es bueno estar de regreso aquí después de todo este tiempo. ¿Hace cuánto lleva aquí? Desde noviembre bajé para ver la playa. En caso de que haya alguna... Correcto. Tom Risch y su equipo buscan hendiduras en esta tumba rocosa. La antigua llanura está ahora a los pies de los empinados acantilados costeros. Es terrible en esta época del año. Determinado a alcanzar más que el rostro delgado de los sedimentos arrastrando los fósiles expuestos por la marea, Tom arregla sin precedentes. Hace 10 años, él montó más que un campamento de búsqueda de fósiles. Él lanzó una operación de minería a gran escala. Ingenieros mineros expertos ofrecieron sus servicios.
Dinamita, perforadoras, martillos y trabajo agotador finalmente abrieron túneles dentro de la roca y expusieron los huesos que esperaban. No conozco otro lugar en el mundo en donde la gente haya buscado dinosaurios deliberadamente excavando un túnel. En otros lugares se encuentran dinosaurios en minas. Una cosa es heredar una estructura ya existente y montada para trabajar bajo tierra, y otra cosa es tener que montarla uno mismo. Para comenzar, yo no sabía nada acerca de minería, así que tuve que aprender. Unas 300 toneladas de rocas han sido retiradas y 60 metros de túneles han sido excavados, todos para preparar un ejército de voluntarios en búsqueda de los restos diseminados de un mundo perdido. Cada trabajador puede tan solo encontrar 1 o 2 fragmentos de huesos al día, pero entre 15 a 30 personas se pueden encontrar 50, 60, 80 fragmentos cada día. Al principio el equipo de minería fue traído por helicóptero, pero pronto eso probó ser demasiado costoso. Un tranvía aéreo solucionó el problema, bajando suministros por un cable de 300 metros a los mineros de abajo. Rocas incrustadas con fósiles eran enviadas a la superficie para ser estudiadas. Lentamente, el peligroso trabajo progresaba. Y todo el tiempo, en concierto con las explosiones de dinamita y las perforadoras romperrocas, estaba el siempre presente rugido del mar. El mar era un pensamiento constante en nuestras mentes. No tenía que verse, se podía escuchar. Donde quiera que haya una ola amenazadora, se escucha un latigazo. Hubo una ocasión, por ejemplo, cuando lo escuché. Miré arriba y vi una inmensa ola que se aproximaba. Entré corriendo al túnel. Me volví y vi que el mar llenaba el túnel hasta el techo. Es el tipo de cosas de las que hay que ser conscientes. Es un hecho de la vida. Tuvimos que aprender a conocer el mar, porque si no lo hacíamos, alguien podía resultar herido o ser arrastrado mar afuera. Pero estas olas son un aliado inquieto. El trabajo de Tom está en una carrera constante contra el tiempo y las corrientes. El mar es como Dios, da y toma. Sin el mar para exponer los huesos no los tendríamos. El hecho es que el océano, una vez que ha encontrado los huesos, hace logísticamente muy difícil recogerlos. La cueva de los dinosaurios es una pesadilla. Sin embargo, el mar puede traer regalos extraños y maravillosos. Tom estaba a punto de hacer el descubrimiento de toda una vida. No solo de un dinosaurio completamente nuevo, sino uno que tiene una pista crucial de cómo ellos llegaron a gobernar el planeta durante casi 200 millones de años. Continúa golpeando los acantilados de la ensenada de los dinosaurios. Tom Ridge y su equipo se apresuran para recuperar de las rocas las pistas antes de que el mar las pueda arrastrar. 5.000 especímenes han sido hallados, más de 155 especies de plantas y animales, fósiles que son la única evidencia física de la vida prehistórica en la Tierra. ¿Cómo era esa vida en la Tierra de hace 100 millones de años? Los dinosaurios habitaban un mundo más cálido. Aún para las criaturas de la ensenada de los dinosaurios, viviendo en las cercanías del Polo Sur, las temperaturas eran moderadas según los niveles de hoy. Ninguna capa de hielo los aprisionaba, pero sus bosques eran fríos y húmedos. Ellos vivían en un clima parecido al de la Escocia de hoy en día. ¿Cómo florecieron los dinosaurios en estas condiciones cuando ningún reptil puede sobrevivirlas en la actualidad? Tom buscó las respuestas en los huesos. En 1987 el equipo descubrió fragmentos de un esqueleto, un herbívoro común llamado Ipsilophodontido. Rápidamente se dieron cuenta de que era casi un accidente. Estaba oscuro en los túneles, era húmedo, lleno de lodo. Encontramos una parte del espécimen y nos percatamos que podía haber más, así que el equipo revisó frenéticamente la pila de basura. Después de 1 hora o 2, el equipo encontró varios fragmentos más. Revisaron nuevamente para asegurarse que no hubiera más, porque se dieron cuenta que tenían algo poco usual aquí. Tenían lo que luce como un esqueleto parcial que nunca habían visto.
Incrustado en la roca estaba el cráneo largo y delgado de una nueva especie. Era un animal pequeño y ágil, y Tom lo llamó Lealinasaura, en homenaje a su propia hijita. Pero había algo poco usual acerca del cráneo, algo sorprendente. Este dinosaurio tenía enormes lóbulos ópticos. El lóbulo óptico es la región del cerebro en donde se traducen a imágenes visuales los mensajes enviados por el ojo. Con una zona amplia del cerebro dedicada a procesar la luz, Lealinasaura era un dinosaurio que podía ver en la oscuridad. Y la oscuridad era una realidad de la vida en las regiones polares. Durante 4 meses del año, las criaturas de la ensenada de los dinosaurios se habrían alimentado y cazado sin ayuda del sol. Con su adaptación a la larga noche antártida, Lealinasaura reta la percepción común de que los dinosaurios solo vivían en regiones tropicales exuberantes. Ellos florecieron cuando grandes cambios estaban ocurriendo. Los continentes continuaron moviéndose y los climas comenzaron a enfriarse. En algún momento en el Cretáceo, las diferentes estaciones emergieron por primera vez. Finalmente el invierno había llegado al mundo. La rápida transformación de verano a invierno aparece en el registro fosilizado de las caídas en masa de las hojas. Y todavía los dinosaurios prosperaban. Para alimentarse a través del invierno polar, Lealinasaura había necesitado un metabolismo que podría generar su propio calor. Podría hasta haber sido de sangre caliente, manteniéndose en movimiento para escapar de los predadores. Su mundo era iluminado tan solo por el rostro pálido de la luna pasajera. Hasta ahora, tan solo Lealinasaura mostraba una adaptación especial a la oscuridad prolongada. Y esto da pie a nuevas preguntas. ¿Migraron algunos dinosaurios para escapar de la larga noche invernal? ¿Había otros capaces de hibernar? Estos son otros misterios cuyas respuestas pueden encontrarse sepultadas en los túneles del tiempo de la ensenada de los dinosaurios. ¿Ah? ¿Qué crees que es? Diría que tal vez una vértebra ixtilofa, pero pequeña. De nuevo en la playa, Tom y sus colegas buscan más revelaciones en las rocas. Y habría más por venir. El siguiente hallazgo haría explotar la línea de tiempo entre los dinosaurios y lanzaría teorías enteramente nuevas acerca de cuándo y dónde los dinosaurios evolucionaron por primera vez. Mundo Paleolítico continuará en The Discovery Channel. Tan fácil como... Inspirado por los descubrimientos de la ensenada de los dinosaurios, el equipo de Tom Ridge se expandió a lo largo de la costa, esperando encontrar otros lechos de fósiles expuestos. Fragmentos de huesos de dinosaurios habían sido reportados por algunos estudiantes excavando en Inverloch, a 300 kilómetros al oriente de la ensenada de los dinosaurios. Era un buen lugar para iniciar la búsqueda. En 1991, el equipo tuvo un golpe de suerte cuando una tormenta severa golpeó la costa. La arena fue despejada de una formación plana de rocas, revelando los fragmentos de 30 huesos fosilizados. Era el hallazgo más grande en Australia desde la ensenada de los dinosaurios. Parece viejo. El espécimen no lo es. Como curador de la creciente colección de huesos en el Museo de Victoria, Tom Ridge viene a revisar el trabajo de campo. Leslie Cool, integrante del equipo que descubrió el lugar, está encargada de la excavación. No parece un diente mudado. Cada día, la arena y estanques de agua tienen que ser despejados antes de que el trabajo pueda comenzar. Aquí en Inverloch, las rocas que contienen los fósiles son diseminadas a lo largo de la playa, dentro de la zona de mareas. El equipo tiene tan solo 6 horas entre las mareas para trabajar en el sitio. ¿Listo? Para sorpresa de todos, descubrieron que las rocas aquí en Inverloch
fueron depositadas hace 120 millones de años. 10 millones de años antes que aquellas en la ensenada de los dinosaurios. Aquí estaba la oportunidad para mirar aún más lejos en el pasado. Lo que yo creo que debemos hacer, tal vez, es intentar retirar alguna de estas rocas encima. ¿Cómo crees que podríamos hacer eso? Así que si corremos una hendidura a lo largo del... El lugar ha producido algunas sorpresas totales. Los dinosaurios están apareciendo en todos los lugares equivocados en el momento equivocado. Algunas teorías acerca de la evolución de los dinosaurios, respetadas hace mucho tiempo, están siendo revaluadas. Uno de los hallazgos emocionantes que tenemos de esta zona es el hueso de un animal llamado Proceractos, lo que significa un dinosaurio ceratosiano inicial. Los ceratopsianos eran la gran familia de los dinosaurios cornudos. El Protoceratops era un miembro primitivo de lo que se creyó se había originado en América del Norte. Ahora Australia se ha apropiado de este reclamo. Aquí en Inverloch, Protoceratops apareció 40 millones de años antes que en cualquier otro lugar del mundo. Lo que significa probablemente es que esos dinosaurios evolucionaron aquí en Australia y no en América del Norte como se creyó originalmente. Estas son noticias realmente excitantes para nosotros. También tenemos evidencia de un animal llamado Struthiomaimid, el dinosaurio imitador del avestruz. Fósiles de los Struthiomaimid son extremadamente raros. Se les conocía únicamente por 2 lugares en América del Norte, y ahora este hallazgo los ubica 40 millones de años antes de lo que se había pensado. Así que nuevamente significa que estos animales tal vez se originaron en el hemisferio sur y en Australia particularmente antes que aparecieran en el hemisferio norte. Es muy emocionante.